tardes, un placer que estén ahí. Ya son las 6:05, así que en honor a los que son puntuales, comenzaremos. Un gusto tenerlos acá. Hay muchos colegas, muchos amigos de la facultad, profesores, alumnos, colegas de otros países, así que bienvenidos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Ya estamos dando distintas charlas hace un tiempo. Los que puedan mutear los micrófonos, mejor así se escucha mejor, por favor. Hace unos días hablamos de lo que era la teoría del comportamiento, luego hablamos de las neurociencias y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Dentro de 15 días quizás hablaremos de el tema de los smart contracts o contratos inteligentes. ¿Qué es esto, mis amigos? Se nos vino un tsunami legal por arriba de la cabeza y realmente se están produciendo cambios que son fundamentales. Debemos confesar, para iniciar, que soy un ignorante, curioso e inquieto. No soy especialista en inteligencia artificial, no soy especialista en neurociencia, pero sí quiero empezar con esto para que empecemos nosotros, los profesores, a dar todos estos temas en la universidad. Tan es así que nosotros en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la materia que es Derecho Civil 1, que es en primer año, y en Seguros, que es la última materia, ya la gente que está próxima a recibirse, en las dos materias, casualmente la bolilla 1 coincide. ¿Y esta bolilla 1 qué es? Neurociencias e inteligencia y artificial. después ahí arman un PDF completo. Es medio raro, digamos. Pero bueno, yo tampoco tenía la tapa, entonces me estuve ingeniando. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Gracias. Muy amable. Entonces, ¿qué queremos plantear? El mundo está cambiando de una manera total y absoluta. Por eso nosotros, como profesores, lo debemos plantear ya con nuestros propios alumnos. Para ser muy honesto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene algunos profesores que realmente son brillantes en esta temática, como es el doctor Juan Corbalán, el profesor Daniel Pastor, la profesora Cecilia Danesi, que son gente que están avanzando en esta temática de una manera fenomenal. Tan ellos así que hay un posgrado de inteligencia artificial que yo estoy haciendo justamente como alumno de ellos. Pero más allá de todo esto, ¿qué quisimos hacer? Escribimos un libro aburridísimo que se llama Neurociencias e Inteligencia Artificial. ¿Para qué? Para romper el hielo, para empezar de a poco, para comenzar con esta temática. Hay gente que sabe 1000 veces más que nosotros, sin ninguna duda, pero queríamos comenzar con estas cuestiones porque debemos empezar a analizar estos temas, mis amigos. ¿Por qué? Porque va a cambiar el derecho de una manera que creo que ni siquiera tenemos idea. Las pautas para entender la neurociencia y la inteligencia artificial, creo que hay dos que nos van a servir muchísimo, que no tienen nada que ver con esto, y son muy viejos. Pero uno sería 1984, George Orwell, y el otro, El proceso de Kafka. ¿Por qué? Porque va a cambiarse todo. Tan es así que los niños que han nacido en el 2020, el trabajo que van a hacer cuando sea grande, todavía no fue inventado. Imagínense, nosotros que venimos repitiendo el derecho romano de hace 2000 años, tenemos la certeza que en los próximos años, próximos inmediatos, el cambio que se va a producir va a ser total y absoluto. ¿Qué queremos plantear entonces? Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. ¿Qué es este sistema de inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, muchos conceptos. Para hacerlo sencillo, serían sistemas informáticos que realizan tareas semejantes a la inteligencia humana, que tienen la característica, que tienen capacidad de aprendizaje y la capacidad de resolver problemas. Esto sería un poquito el concepto genérico, amplio de inteligencia artificial. ¿Y qué va a generar esto? Algunos cambios que son importantísimos en el tema técnico. Ya vamos a hablar de Big Data, Data Mining, un montón de cuestiones, blockchain, pero lo que más va a cambiar, mis amigos, va a ser en la cuestión del ser humano. Y vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a tener que analizar cuestiones filosóficas. ¿Por qué? Ya vamos a hablar del transhumanismo, vamos a hablar del poshumanismo, vamos a hablar de la singularidad. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener que hacernos replanteos filosóficos, incluso por la existencia misma del hombre. Fíjense de lo que estamos hablando, que son cosas que a mí me exceden largamente. Por eso, como bien decía el genial Carlos Gersi,
vamos a tener que abrevar en otras ciencias. Los abogados jamás vamos a poder resolver estos solo, bajo ningún punto de vista. Para ir empezando con el tema de la inteligencia artificial, recordamos que tuvimos diversas revoluciones industriales a lo largo del mundo. 1850, cuando viene acá el ferrocarril, las máquinas a vapor, primera revolución industrial. La segunda, podemos hablar del año 1900, ya con la electricidad, la producción en masa. La tercera revolución industrial, podemos verla ya más en 1950, cuando aparecen las grandes computadoras, luego la PC, finalmente Internet. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial que surge en el siglo XXI empieza a generar temas absolutamente novedosos. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser un cambio tecnológico, sino que va a ser un cambio exponencial. Noten ustedes que las otras revoluciones industriales que se produjeron, mal que mal, íbamos cambiando gradualmente. En cambio, ahora, las modificaciones que se están produciendo tecnológicas son de una capacidad y de una importancia tan grandes que lo que pasó hace 10 años va a ser historia viejísima. Entonces, ¿qué vamos a tener que analizar nosotros? Ver esta inteligencia artificial, ¿cómo es? El profesor Juan Corbalán, reitero, uno de los más grandes doctrinarios de Argentina y creo que de Latinoamérica, él habla del lado oscuro y el lado luminoso. Y yo le voy a agregar el lado sorprendente y el lado desconocido de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir del lado luminoso? Y la verdad que hay cosas que son espectaculares, algunas que ya estamos usando nosotros día a día, quizás ya sin darnos cuenta. El Waze. ¿Quién de nosotros cuando va a Capital Federal no es Waze dependiente? No te llega a funcionar el Waze y ya te sentís mal. Fíjense cómo la inteligencia artificial, que empezó a ser un oráculo, que era al quien le pedíamos información, ahora ya se convierte en una especie de soberano. Si no lo tenemos, nos sentimos desprotegidos. ¿Para qué sirve también la inteligencia artificial? Sirve para la predicción de terremotos, para detección de enfermedades, incluso a través de los teléfonos celulares vos podés llegar a saber si tenés alguna enfermedad o no, por ejemplo, de piel. Ya incluso se están utilizando la inteligencia artificial para hacer pinturas como las de Van Gogh, música como la de Mozart, cuestiones realmente importantísimas. Entonces, ¿la inteligencia artificial tiene un lado luminoso? Sí, fundamental e importantísimo. Ahora también tiene un lado oscuro. ¿Qué va a pasar con la privacidad y con la intimidad? Aquellos que somos mayores recordamos que teníamos cierta intimidad, cierta privacidad. Mis amigos, hoy ya casi no va a existir. Vamos a ver entonces que vamos a tener que crear nuevos derechos humanos o reanalizar los que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la intimidad y la privacidad que teníamos nosotros ya no está. Pero también tenemos lo que llamamos nosotros el lado sorprendente de la inteligencia artificial. ¿Y qué es esto? Los grandes cambios futuros, no, actuales. Por eso vivir en Argentina, le digo a los amigos que son de otros países, tiene su parte positiva, porque Argentina es un país en vías de subdesarrollo. Eso significa que nosotros podemos ver la película que pasa en los países desarrollados y luego va a llegar acá. Si somos un poco inteligentes, vamos a copiar las cosas buenas y desechar las cosas malas. Por eso es que insto a estas charlas, que hay muchos profesores universitarios, muchos doctrinarios. ¿Para qué? Para que abramos la cabeza, mis amigos. Si nosotros seguimos repitiendo lo mismo que estudiamos en la facultad, le estamos mintiendo a nuestros alumnos. Y lo estamos mintiendo dolosamente, porque sabemos que hay cambios que son tremendos. Entonces, este lado sorprendente, ¿qué puede llegar a ser? Bueno, ya por ejemplo se está hablando en Estados Unidos la uberización de la abogacía. ¿Qué implica esto? Y noten ustedes que, Leonel me dice que sí, porque han leído mucho Harari, sabe hacia dónde apuntamos, eso es fundamental. ¿Qué es la uberización de la abogacía? En Estados Unidos, un abogado recién recibido cobra entre 200 y 300 dólares, uno con experiencia te cobra $1000. Ergo, allá la profesión es carísima para pagar para la gente. ¿Y qué ha pasado ahora? Ha aparecido LegalZoom. Fíjense, nosotros estamos en Zoom. Pues bien, ya apareció LegalZoom. ¿Y qué hace el LegalZoom? Te hace un contrato de alquiler por $29. Pero con inteligencia artificial. No es un copy-paste como vos lo sacaste un modelo de Torre Neuquén. No, mis amigos. A través de inteligencia artificial
te hacen demandas propias de y acuerdos de divorcio por $299. ¿Esto qué va a significar? Esta uberización de la abogacía. Lo que yo les planteo a mis alumnos siempre. ¿Qué tenemos que hacer, señores? Los alumnos de hoy tienen que especializarse, tienen que tener una ventaja comparativa fundamental, porque si no vas a ser uno más del montón. Para evitar la uberización, justamente vas a tener que tener una expertise que no sea fácilmente copiable por la inteligencia artificial. Si alguno quiere ver qué va a pasar, hay un libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. ¿Qué va a pasar con los trabajos del futuro? Sugiero leerlo con un Lexotanil al lado y el teléfono del psiquiatra al lado, porque la realidad es que los cambios que se van a producir son tremendos prontamente. ¿Ok? Y esos cambios también los tenemos que enseñar en la universidad. Algunos filósofos futuristas dicen, che, me da la impresión que la relación del ser humano con los robots, que ahora vamos a ver, la inteligencia artificial, va a ser semejante a la de los caballos cuando apareció el automóvil. Antes que apareciera el automóvil, los caballos eran fundamentales, indispensables, hacían esto, lo otro, eran algo básico de la sociedad. Apareció el automóvil y el caballo ya fue desechable. Cuando lleguemos al final de la charla y analicemos el futuro de la humanidad, a ver si nos entendemos, el futuro de la humanidad, la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a quedar nosotros frente a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial, voy spoileando un poquito el final, la inteligencia artificial va a ser muy superior a la del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿y dónde vamos a quedar nosotros? Y fíjense, esta inteligencia artificial que hoy ya sí se está usando en Estados Unidos, ya hay muchos robots jurídicos que utilizan los grandes estudios donde vos haces una consulta y derechamente te están contestando los robots. Es más, hoy hay robots en Estados Unidos que evalúan a los abogados. ¿Cómo? Claro, suponte que vos sos un cliente y tenés que ver un caso muy específico y muy puntual. Vas a estos robots, te analizan los 5 mejores estudios jurídicos de Estados Unidos y te va a decir qué ventaja tiene cada uno y qué parte negativa. Es decir, el propio robot te va a empezar a decir a ti qué tipo de estudio jurídico te conviene más contratar. Y reitero, no estamos hablando de futurología, estamos hablando de lo que hoy está pasando en Estados Unidos. Y no solo en el tema de derecho, también en el tema de resolución de conflictos. Más adelante vamos a ver el sistema Prometea, que es un orgullo de Argentina, porque está hecho por argentinos. Pero hoy, por ejemplo, eBay, que hace millones y millones... eBay... Vamos a Malto. Por favor, me apagan el micrófono aquel que lo ha aprendido. Gracias. Bueno, entonces eBay, que hace millones y millones de operaciones, imagínense que tiene conflictos muchísimos. Pues bien, ha creado un sistema que se llama Modria.com, que ha resuelto hasta el momento 60 millones de conflictos de eBay. La pregunta es, amigos, ¿creen ustedes que esto va a llegar a la justicia que tenemos nosotros? La respuesta es por supuesto que sí. Y este sistema es tan interesante, que es inteligencia artificial para resolución de conflictos, que ha resuelto el 99% de los casos. Y el 1% de los que no estuvieron conformes, había un sistema de apelación también hecho por Modria. Con una particularidad, este sistema de apelación también es inteligencia artificial. Es decir, se resuelve todo por eBay sin la participación de seres humanos. ¿Okay? Entonces, este es el lado sorprendente que tenemos que empezar a ver hacia dónde apunta nuestra profesión y hacia dónde apunta el mundo. Y después está el lado desconocido, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es el lado desconocido? Lo que ya los filósofos llaman el transhumanismo, el poshumanismo. Es decir, ya se están preguntando qué va a suceder con la vida del ser humano. ¿Va a seguir existiendo el ser humano? Ya hoy se está hablando del ser humano posorgánico, es decir, la vida sin cuerpo humano. ¿Puede existir? Ya hay empresas que están desarrollando eso. Bueno, esta es un poquito la introducción para que veamos dónde nos vamos a meter. ¿Cuáles son las características que tiene la inteligencia artificial?
Hay cuestiones que son fundamentales tenerlos presentes y reitero, sin ser especialistas, sino tan solo para dar algunos conceptos generales. Primera cuestión de la inteligencia artificial es la autonomía y el autoaprendizaje. Esto es determinante, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver un poco lo que son los algoritmos, y los algoritmos existieron desde siempre, pero lo que tenemos hoy son estos algoritmos inteligentes, es decir, estos algoritmos que una vez que están realizados, tienen autonomía y autoaprendizaje. Esto va a generar que también al final de la charla tengamos que replantearnos cómo va a ser la normativa legal aplicable para la cuestión de responsabilidad. No solo eso, ya en Europa se está analizando de la personería jurídica de los robots. Y no es un chiste, ya lo están haciendo. Entonces, reitero, no nos puede agarrar este tsunami legal, técnico, sin verlo. Sabemos qué es lo que se viene. De esta manera es que nosotros mismos, muchos de nosotros profesores, tenemos la obligación moral de plantearle todo esto a los alumnos. ¿Okay? En las otras charlas, cuando veíamos neurociencias, yo decía, a ver, sabemos que es todo mentira, que el hombre es un ser racional. El artículo 260 del Código Civil, de acto voluntario con discernimiento, intención y libertad, no existe más. Si ya te han dicho los premios Nobel que la mayoría de los actos nuestros van por el sistema 1, Daniel Kahneman, rápido, automático, veloz, emotivo, y los actos racionales son solamente el 10%. Es más, si lo lees a Harari, te dice, ¿cómo el 10%? Los actos racionales apenas llegan al 1%, el 99% no son racionales. Entonces la pregunta es, ¿y cuando nosotros enseñemos contratos, vamos a seguir diciendo que el hombre es un ser racional y que todo lo hace de manera meditada, cuando científicamente está acreditado que no es así? Pues bien, eso que nos plantea la neurociencia, multiplicarlo por 100.000 ahora con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede dividir? ¿En débil o fuerte? ¿Qué es la inteligencia artificial débil? La inteligencia artificial débil es aquel que tiene un objetivo concreto y sirve para una cuestión específica. Por ejemplo, detectar terremotos, Deep Blue para jugar al ajedrez, ver enfermedades, son todas cosas concretas, puntuales y específicas. En cambio, la inteligencia general va a ser aquella que va a emular a la forma de pensar del ser humano. Y entonces, ¿qué va a significar? Que no va a ser especial para un tema, sino que va a ser general y va a abarcar todo tipo de razonamiento. Tengan presente una palabra que vamos a hablar más adelante: singularidad. La singularidad es cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia del ser humano. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es el aprendizaje automático que va haciendo la inteligencia artificial. Entonces, a medida que va tratando con la gente, ellos mismos van aprendiendo. Esto se utiliza mucho en el tema seguros en Estados Unidos. ¿Para qué? Para siniestros pequeños que detectan fraude, ven cómo hay que liquidarlos y de esta manera van aprendiendo por sí mismos. Machine Learning. Ahora, si profundizamos más, ahí vamos a llegar al Deep Learning. Este Deep Learning, ¿qué es? Un paso más allá y que te habla de las capas neuronales. Yo estoy haciendo este curso que les dije de inteligencia artificial y tengo profesores de MIT, de Harvard, que son argentinos, jóvenes argentinos brillantes, y cuando te explican cómo es el Deep Learning, cómo son las capas neuronales, cómo hacen ellos para que se produzcan estos pensamientos, estos razonamientos, esta inteligencia, que realmente quedas anonadado. Pero esto existe. Entonces, ya tenemos el Deep Learning, que es una manera más profunda todavía de inteligencia artificial. Y la base de toda esta inteligencia artificial son los algoritmos. Y los algoritmos es un tema importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué son los algoritmos? Son procesos que se logran para obtener un resultado. Son procesos para obtener un resultado. Los algoritmos existen desde siempre. Es más, el software se basa en algoritmos. La diferencia que tenemos hoy es que los algoritmos que tenemos ahora son algoritmos inteligentes. Lo que implica que antes el algoritmo era casi como un diagrama de flujo. Hay que cruzar la calle, miro para los dos lados. Si no hay auto, cruzo.
Pero si hay auto, espero, miro de vuelta, no hay auto, cruzo. Ese es un diagrama de flujo normal de cualquier algoritmo. En cambio, hoy, a través del algoritmo inteligente, reitero, empiezan a tener autonomía y empiezan a tener autoaprendizaje. Esto va a ser una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque el algoritmo normalmente lo genera una persona, lo programa una persona. Pero ¿qué va a pasar ahora? Una vez que el algoritmo ya es inteligente, es como nuestros hijos, amigos, ya tienen vida propia. Y acá vienen las cuestiones que vamos a tener que empezar a analizar incluso legalmente. ¿Qué va a pasar con estos tipos de algoritmos que ya tienen vida propia? Otra de las grandes doctrinarias argentinas, Celeste Colombo, y hace poco dio una charla allá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando hablaba del caso de Facebook, que realmente es impactante. Los ingenieros informáticos de Facebook hicieron 2 robots para atender a la gente, millones y millones de personas que tienen en Facebook. Conectan los robots, todo muy bien, y al tiempo notan que los robots empiezan a comunicarse entre sí. Y después empiezan a mirar más detenidamente y ven que los robots no solo se comunican entre sí, sino que inventaron en cuestión de segundos un idioma para contactarse entre sí. Llegó un momento en que los propios dueños de Facebook no sabían qué estaban haciendo estos robots con inteligencia artificial. ¿Qué hicieron? La que hubiera hecho cualquier argentino. Desenchufaron los robots. No sabían para qué lado iban a ir, no les quedó otra que desenchufarlo. Entonces, con esto que quiero plantear, la inteligencia artificial puede empezar a tener una creatividad que desconocemos hasta dónde puede llegar. Otra cosa es importante reclarar, es que la inteligencia artificial, al igual que cualquier software y cualquier sistema, no es perfecta. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir desde un extremo, que es el rechazo total y absoluto a la inteligencia artificial, al otro que significaría, ¿sabe qué? Un enamoramiento total de lo que va a ser la inteligencia artificial. Ni una cosa ni la otra. Pero sí tenemos que tener presente que la inteligencia artificial, por más que sea algo muy elaborado técnicamente, no es perfecta. ¿Por qué? Y a ver, veamos casos concretos. Los algoritmos pueden tener sesgos. ¿Qué son sesgos? Son como prejuicios que se pueden llegar a hacer. Y estos prejuicios pueden surgir de la programación o del autoaprendizaje. De la programación, supongamos que hacemos algo vinculado con un deporte, con el fútbol. Y es muy posible que lo haga un varón. Y un varón de mi edad no vio muchas mujeres jugar al fútbol. Entonces, ¿qué va a tener? Un sesgo inconsciente que va a hacer que ello esté enfocado más para varones. Y lo mismo le puede pasar al algoritmo inteligente. Acá me plantean sesgos patriarcales, por supuesto que sí, tenemos muchas cosas de hace mucho tiempo, gracias, Antequera. Entonces, eso puede llegar a pasar. Pero incluso los propios algoritmos pueden equivocarse. ¿Por qué? Ha pasado casos donde estaban buscando un presidente por una gran corporación multinacional en Estados Unidos. Analizan todo y sería la paradoja que de los 10 elegidos últimos finales, los 10 eran varones. Y dijeron, pero ¿por qué los 10 varones? ¿No había mujeres inteligentes que se hubieran presentado? Sí, incluso superiores a los varones. ¿Y entonces por qué el algoritmo estaba eligiendo varones? Sencillo. ¿Cómo funciona el algoritmo? De acuerdo a la historia. Y en la historia de esa gran corporación, en los últimos 50 años, los presidentes que habían sido varones. Como consecuencia de ello, el algoritmo entendió que los varones eran mejor para las empresas. La realidad es que era una mala costumbre que había siempre, pero el algoritmo no tiene por qué distinguir eso. Entonces, fijámonos que también está lo que se llama el sesgo del algoritmo, es decir, el prejuicio que puede tener el propio algoritmo. Incluso más, tenemos que hablar de la ética de los algoritmos. ¿Cómo la ética de los algoritmos? Uno de los casos interesantísimos que está pasando hoy en Estados Unidos son los autos Tesla. Muy bien, ¿y qué tienen de malo los autos Tesla? ¿No vieron que ahora vienen sin conductor, todo muy bien? Claro. Ahora, cuando vos subís a un Tesla, el Tesla cuando tiene un choque trata de evitarlo. Cuando no lo puede evitar, tiene que tomar alguna decisión, cómo choca, a quién se daña, quién no. Pues bien, hoy tenés lo que se llama el Tesla egoísta y el Tesla altruista. ¿Qué es esto? Claro, suponte que vos tenés que hacer el Tesla y decís, bueno, en caso de choque, ¿qué tiene que hacer el auto?
y tratar de que no se dañe la gente más importante, quizás los niños. Entonces, con eso, tratar de que si se produce un daño, si alguien tiene que morir, porque no hay alternativa, que el daño lo sufra una persona mayor, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el que compre el Tesla es una persona mayor? ¿Cómo va a setear ese tema de accidentes? ¿Que si hay un accidente se mueran los niños o que se muera la persona mayor? Siendo él la persona mayor dueño del Tesla. ¿Se entienden las cuestiones incluso de ética? Porque acá no es todo perfecto. Acá los algoritmos siguen instrucciones que muchas veces se le dan. Entonces se le dice, mire, haga el daño menor que corresponda, y bueno, capaz que tenemos que ir que salvar a la gente, a los niños. Claro, pero si el dueño son mayores, fíjense cómo se está analizando el tema de justamente lo que se llama la ética de los algoritmos. Incluso avancemos un poquito más. Nosotros hablamos de algoritmos tecnológicos, correcto. Pero cuando vos lees a Harari, ya te empieza a hablar de los algoritmos biológicos. Y acá creo que estaba Leonel Siliberto, que lo admiro muchísimo, son los grandes doctrinarios que tenemos en Argentina. Acabo de publicar un artículo vinculado con todo el tema de los algoritmos biológicos. Incluso, siguiendo a Harari, Harari te dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos el concepto que hay individuos que tienen libertad y que tienen autoconocimiento. Son un poco las pautas que tenemos. Y bien plantea Leonel que ya Harari dice, ¿sabe qué? El individuo hoy es un dividuo. ¿Cómo? Claro, porque el individuo es el concepto que tenemos nosotros de algo indivisible del ser humano, que somos solo uno. ¿Y qué te dice Harari? Un momentito. Nosotros somos miles y miles de algoritmos biológicos. Por tanto, esa unidad que nosotros pensamos podría no llegar a ser tal. Entonces, de individuo pasa a individuo. De libertad te dice, ¿sabe qué? Yo no estoy tan seguro que haya libertad, porque nosotros vamos a responder de acuerdo a los algoritmos que tenemos, que ya vienen seteados genéticamente. Aquellos que participaron en las charlas que dimos hace 15 días, ¿recuerdan lo que decía Benjamin Libet? Benjamin Libet hizo estudios neurofisiológicos que determinan que las decisiones conscientes tienen un origen inconsciente. Entonces la pregunta es, che, ¿y si es así? ¿De verdad nosotros tenemos capacidad decisoria? Y nosotros, después uno, Antonio Damasio, que te habla de la razón, pero también te habla de la parte somática. ¿Ok? Entonces, donde muchas de las decisiones se toman a través de las emociones. Fíjense ustedes cómo va cambiando el concepto que vamos teniendo del propio ser humano. Avancemos un poquito más. Tenemos también otro concepto importante que es el Big Data. El Big Data es toda aquella información que está en la nube. La nube, metafóricamente, bueno, es una nube, son computadoras que están por todos lados. Ahora, esta información, ¿por qué se caracteriza? Y por su volumen, la velocidad, la veracidad, el valor, la variedad. Por eso se suele hablar de las 5B de la Big Data. ¿Y esta Big Data de qué está conformada, mis amigos? De datos personales. Y los datos personales que tiene la Big Data, ¿de quién son? Adivinen. Son todos los datos que nosotros le damos. Después vamos a ver un poquito más cuando analicemos el tema de la intimidad y de la privacidad. Pero le voy tirando un título. Ya la doctrina está diciendo con toda certeza que lo gratis no es gratuito. Cuando vos vas a internet, a Facebook y das algo y das tus datos, es gratis. Es gratis, sí, porque vos no pones plata, pero no es gratuito, porque vos tenés una contraprestación. Tu contraprestación es la entrega de tus datos, que después más adelante vamos a hablar del perfilamiento. Mis amigos, todos nosotros tenemos un perfilamiento hecho en Big Data. ¿Ok? ¿Y merced a qué? A los datos que nosotros damos conscientes o inconscientemente. A ver, cualquiera de ustedes que en Facebook hizo un like, y eso va generando la
captura de datos de cada uno de nosotros. Más allá de las páginas que estuviste, lo que leíste, por dónde entraste, todo esto va generando un perfilamiento. De ahí que esta Big Data luego pasa a lo que se llama Data Mining. La Big Data es el concepto grosero de la cantidad de millones y millones de datos. El Data Mining es el filtrado que hacen las empresas para tratar de conseguir un resultado específico. Supongamos que una compañía de seguros dice, bueno, yo quiero tener como clientes a los jóvenes de 25 a 35 años. Pues bien, acuden a Big Data, ahí hacen el data mining y a partir de ahí empiezan a sacar la información precisa, filtrada, que necesitan para su caso específico. Por eso el data mining es bucear en todos esos datos, que es la mina, y extraer ese petróleo, que ese petróleo es la información que nosotros queremos hacer. ¿Y cuál es la importancia del data mining? Y esto para los profesores de contratos, de responsabilidad civil, mis amigos, hoy ya está la predicción de la conducta de los consumidores a través de la inteligencia artificial. Después, no creo que hoy tengamos tiempo, pero vamos a hablar cómo aplica la inteligencia artificial a los seguros y a los consumidores. Es más, cuando alguno de ustedes quiere escribir la historia de su vida y no se acuerde mucho, preguntásela a la compañía de seguros, que tiene todos los datos de tu propia persona. No solo ellos saben lo que nosotros ya nos hemos olvidado, compañías de seguros y empresas en general, sino que saben cosas que no sabemos nosotros, es decir, cómo vamos a actuar en un futuro. Noten ustedes la trascendencia que tiene todo esto. Al lado de esta cuestión tenemos lo que se llama el blockchain, que es la cadena de bloques, que es una cadena de registros no centralizada, que está distribuida en distintos nodos, que son computadoras. ¿Y esto qué genera? Que ya tenemos maneras de lograr certezas de una manera absolutamente descentralizada. No vamos a profundizar, pero ahí tenemos lo que llaman los hash, que son como algoritmos formados por letras y números, que son como una especie de huella digital. De manera tal que lo que está incluido en blockchain es dificilísimo de modificar. ¿Por qué? Porque para modificar el blockchain vos tendrías que invadir, hackear al más del 50% de las computadoras. Por tanto, ahí vas a tener algo muy importante que es otro concepto de certeza dentro del derecho. ¿Y para qué va a ser el blockchain? La próxima charla, cuando hablemos de smart contracts y contratos inteligentes, vamos a ver que los contratos inteligentes justamente se meten en blockchain, que es lo que nos va a cambiar todo. Y el último punto que nos sirve para tener todas las bases de inteligencia artificial es Internet of Things, es decir, Internet de las cosas. ¿Qué es este Internet de las cosas? Sencillamente son dispositivos que no son estrictamente computadoras, pero que están conectados a Internet. Y la pregunta es, ¿qué podría ser? Tu televisor, las cocinas, los muñecos que tienen tus niños, las aspiradoras. Bueno, ¿y qué problema puede llegar a tener esto? Pregunta, ¿vieron que hay aspiradoras que ya son automáticas, van, vienen, te limpian toda la casa, qué sé yo? ¿Cómo hace la aspiradora para ser más eficiente? Te hace un plano de tu casa. Y resulta ser que esta aspiradora está conectada a Internet. Si esta aspiradora te hace un plano de tu casa y está conectada a Internet, pregunta, ¿creerás vos que el plano de tu casa está en la Big Data? Obviamente que sí. ¿Y que eso puede ser obtenible a través del data mining? Por supuesto que sí. Y no solo eso. Noten ustedes que todo lo que esté conectado a Internet, todo es hackeable. Entonces muchos de nosotros tenemos alarmas, qué bonito, la alarma la manejo con mi celular, antes de llegar a casa la prendo, la apago, levanto el portón del garage. ¿Sí? Pregunta, si lo haces vos, ¿lo podrá hacer un hacker? No te quepa la menor duda que por supuesto que es así. Entonces, esto es algo que va apuntando a cuáles son los riesgos que puede tener esta inteligencia artificial y esta moderna tecnología. Avanzando un poquito más en el tema de abogados, sí quiero empezar a hablar muy rápidamente del sistema Prometea. Esto, para los que son argentinos, es un orgullo espectacular. La mayoría que estamos acá somos amantes, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pues bien, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ya tiene el IA-Lab, que es el Instituto de Inteligencia Artificial. Y uno de los que dirige este instituto es el doctor Juan Corbalán, que es fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
y que ha desarrollado el sistema Prometea. Este sistema Prometea es un sistema que te puede predecir las sentencias que hay que dictar, que puede funcionar. Prometea pretende ser un sistema de inteligencia artificial. Claro, te resuelve casos, y es más, te los resuelve en 20 segundos con un 96% de precisión. A ver si nos vamos entendiendo. Y esto que estamos hablando, no es que decimos, no, como es de la Google, nosotros lo queremos y es una maravilla y lo magnificamos. No, no, no. Este sistema fue estudiado por el MIT, por la ONU, en Harvard, en la Sorbona, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Colombia. Ya este sistema, acá Pablo me dice además, garantiza la imparcialidad. Claro, Pablo, eso es interesantísimo. Claro, y Boris me cuenta, en su país lo están utilizando. Claro, en Colombia están utilizando lo que era de Prometea. Hacia ahí avanzamos, hacia ahí avanzamos. Entonces, acá venían los profesores, amigos, vamos a seguir mintiéndole a los alumnos que los sistemas van a ser resueltos por jueces humanos. Muchos sí van a ser resueltos por jueces humanos, pero otros no. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a meternos. Pero reitero, tenemos que meternos sin enamorarnos. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas, por ejemplo el COMPAS, que es el Correctional Officer Management Procedure State, algo así de los yanquis. ¿Qué es esto? Es un sistema que se utiliza en Estados Unidos para determinar la magnitud de la pena de los reos y si se les otorga o no libertad condicional. Che, qué interesante, qué bueno. Sí, sí, todo bárbaro. Vos metés los datos y ya te escupe el resultado. Excelente, qué bueno que está eso. Claro, hasta que llegó el caso Loomis. Loomis era un muchacho que cometió unos delitos, van ahí y el juez le dicta la sentencia. Bien. Claro, el juez cuando ve la sentencia dice, quiero apelar. Bien, tiene su derecho a apele. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de la sentencia? Ah, no, el tema de los fundamentos de la sentencia no lo sé. ¿Cómo no lo sabe? No, porque esto viene a través de algoritmos. Sí, está bien, y los algoritmos, claro, pero nótense, acá me hablan lombroso virtual, sí, Marcio, algo parecido. Pero estos algoritmos, tenemos lo que llaman algoritmos opacos o cajas negras. ¿Qué significa esto? El algoritmo, que es algo maravilloso, teóricamente, cercano, Louisville, Wisconsin, sí, Virginia, justamente eso. Entonces, este algoritmo que está tan interesante, la pregunta es, ¿y es correcto? ¿Está bien? ¿Tendrá algún sesgo? Y acá vienen las grandes cuestiones para analizar. Reitero, ¿qué son los sesgos? Son los prejuicios. Entonces, ¿la realidad cuál es? Se estudió el COMPAS y aquí se llegó. ¿A qué conclusión se llegó? Casualmente el COMPAS dice que tiene mucha mayor posibilidad de reincidencia los latinos y los negros en vez de los blancos. Somos mucho más peligrosos los latinos y los negros que los blancos. No solo eso, la reincidencia, dice este sistema COMPAS, es mucho más peligrosa para latinos y negros que para los blancos. Y la pregunta ¿es así? ¿Es correcto? Esto tenemos que verlo de acuerdo a quién hizo el algoritmo. ¿Por qué? En Estados Unidos, recuerden ustedes que tienen proporcionalmente 7 veces más gente presa que en Europa. Y las sentencias en Estados Unidos son muchísimo más extensas que las que hay en Europa. ¿Son más malos los yanquis y más buenos los europeos? Y acá viene la pregunta. ¿La persona que hizo ese algoritmo no tendrá un sesgo de sanciones con respecto a este tipo de gente? Entonces, acá donde tenemos que empezar a analizar estas cuestiones, ya se está empezando, acá me dicen, la IA puede ser sexista y racista. Por supuesto, pues justamente aprenden de eso. Entonces, cuando te lo regula alguien, puede ser sexista, machista y obviamente racista. Y cuando aprende solo, quizás puede llegar a ser algo de eso. Por eso se está viendo cómo tenés que analizar los algoritmos. Para eso que tenés que ver la trazabilidad
la transparencia y la no discriminación. ¿Qué es la transparencia? Las auditorías que se tienen que hacer para ver la neutralidad. Segundo, ¿qué es la trazabilidad? La explicación entendible del algoritmo. Claro, que dicho así, decir, bueno, tenemos que ver cómo es el algoritmo. Claro, ¿qué pasó en el Compass? Esto era una caja negra o un algoritmo opaco. ¿Por qué? Paradojas propias de los yanquis. Ustedes saben que la mayoría de las cárceles yanquis son privadas. Ahí está un poquito el negocio también. El sistema Compass también es privado. Cuando el abogado de Loomis quiso hacer la apelación, dijo, bueno, quiero ver cuáles son los fundamentos que tiene el algoritmo para esta condena, que le dijeron, mire, lo lamento en el alma, pero esto es propiedad privada. No, ¿cómo propiedad privada? Y el debido proceso, ¿cómo hago yo para apelar los fundamentos de algo que no conozco? ¿Se entiende? Y esto llegó a la corte de Wisconsin. Y dijeron, la verdad es que el argumento del abogado Loomis tiene una fortaleza jurídica trascendente. Y agregaron, muchos de nosotros realmente no comprendemos los algoritmos. Y acá viene un tema que es fundamental. Cuando hablamos así de trazabilidad para entender a los algoritmos, de vuelta es muy interesante leerlo a Harari. Y dice, ¿ustedes creen de verdad que nosotros realmente, los humanos, podemos comprender este tipo de algoritmos? La verdad es que los algoritmos son extensísimos y cada algoritmo son hechos por ingenieros por cada partecita y además abrevan en Big Data. Por tanto, la realidad de que el algoritmo realmente sea entendido por el ser humano es dificilísimo. Tan es así que ahora IBM sacó un sistema para eliminar los sesgos de los algoritmos. Es decir, se inventó una inteligencia artificial para quitar los prejuicios y los sesgos de la propia inteligencia artificial. ¿Se entiende? ¿A dónde voy con esto? Tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos analizando en inteligencia artificial porque nos puede ser muy útil en muchos aspectos. Pero lo que quiero resaltar es que no tenemos que llegar a lo que es el enamoramiento de esto, sino que siempre detrás de toda inteligencia artificial siempre tiene que haber un ser humano. Porque si no vamos a creer que los robots son los genios de todos, que manejan todo, y la verdad es que tenemos que analizarlo con manera muy, muy, muy profunda. Esto era un poquito con el tema de algunas cuestiones técnicas, medias legales. Ahora vamos a algo más, quizás profundo, llegado al ser humano. Yo les había hablado a ustedes que esta revolución tecnológica, la cuarta, tiene un efecto exponencial imprevisto. ¿Por qué? Las tres primeras, si bien tenían cambios técnicos, al ser humano lo respetaba, no lo tocaba, no lo influía, no se metía. Esta no. Entonces ya hay autores que están hablando del transhumanismo. ¿Y qué es esto? El biomejoramiento humano a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Claro. Yo ahora estoy haciendo algo casi por deporte. Estoy mirando las películas de ciencia ficción. Y cuando las miro me doy cuenta que esas películas de ciencia ficción hoy son documentales. Cuando vos lo veías al hombre nuclear, aquellos que tienen mucha edad, o cuando lo veías a Schwarzenegger, o la gente, la Mujer Maravilla con Cyborg, que tenían ojos biónicos y todo eso. Claro, acá me dice correctamente Daniel, che, los datos tendrían que ser mostrables a los abogados, aunque sea propiedad intelectual. Es verdad, Daniel, pero en el caso de Lumi le dijeron, no, son nuestros. Ok, entonces eso es lo que tenemos que ver. No el enamoramiento, son cosas positivas, pueden llegar a servir, sí, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a que Lawrence Lessig hizo una frase que es tremenda, que es, Code is law. El código es la ley. Y si vos lo mirás bien, tiene razón. Si nosotros dejamos que el algoritmo maneje todo, realmente code is law. Y cuando veamos los contratos inteligentes, vas a ver que code is contract. El código te maneja el contrato y nadie sabe qué dice adentro. Y eso va a manejar toda esa relación jurídica. Yo, obviamente, viniendo como la mayoría de mis amigos acá, profesores
de la cata de Carlos Garci, tenemos nuestro corazoncito con el consumidor. Entonces acá me dicen, claro, acá la parte ética de los algoritmos plantea Guillermo, muy bien. Entonces, tenemos el corazoncito con los consumidores. Entonces, si ya vemos lo que es la neurociencia, cómo te impacta, el neuromarketing que apunta al cerebro, pero recuerden que el neuromarketing, el cerebro está el neocórtex, la parte límbica y la parte reptiliana. El neuromarketing de las empresas no apunta al neocórtex, que es la parte racional, apunta a la límbica y a la reptiliana. Es decir, a la emotiva y a la de supervivencia. Pero después cuando te hace el juicio te dicen, no, somos gente racional. No, si vos me apuntaste a la parte no racional, empresa. La pregunta es, ¿podemos seguir hablando de eso? Ni hablar de lo que planteamos en la otra charla, que los contratos no se leen. Pero es otro tema para charlarlo en otro momento. Pero es una obviedad, parece una epifanía, pero es algo básico. ¿O quién de ustedes, mis amigos, ha leído un contrato? Es más, estaba leyendo una autora yankee, Rating, es buenísima, y ella cuenta una anécdota de Richard Posner. Richard Posner, la persona más citada en el Occidente a nivel legal, miembro de la Cámara de Apelaciones de Chicago, padre del análisis económico del derecho. ¿Qué confesó hace un par de años Richard Posner? Que él mismo, el padre del análisis económico del derecho, nunca leyó los contratos de consumo que suscribe. Esto para que los que damos contratos después vayamos viendo, che, y nosotros le decimos al alumno que lee los contratos, pero nadie los lee. ¿Hay culpa por no leer los contratos? Bueno, son preguntas que vamos a seguir haciendo. Pero vamos a lo nuestro del transhumanismo. ¿Qué es este transhumanismo? La mejora que puede tener el ser humano a través de la parte de inteligencia artificial. Ahora, este mejoramiento es algo que va a pasar en el futuro. No, que en el futuro, mis amigos. Hoy en Estados Unidos ya hay 30.000 personas que tienen chips en el cerebro. ¿Ok? Ya Elson, que tenía la empresa de Tesla, ya tiene la empresa Neuralink, donde te establece cómo te van a ir modificando las cuestiones del cerebro. ¿Qué va a producirse prontamente? Los cyborgs. Y los cyborgs, que son la mezcla de la parte cibernética con organismos naturales. Y acá va a venir la cuestión, ¿hasta qué punto esto se va a hacer y hasta qué punto no? La pregunta es, che, ¿hay cyborgs en el mundo hoy? El primero fue declarado en el año 2004. Era un chico que se llama Neil Harbison, que tenía lo que se llamaba acromatopsia. Es decir, no podía distinguir los colores. Pues bien, le hicieron un implante en el cerebro y le pusieron una antenita de 30 centímetros. Y el chico empezó a distinguir los colores. No solo eso, empezó a recibir llamadas telefónicas por la antena, empezó a tener conexión a internet. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso no es ciencia ficción, ya está pasando ahora. Y acá ven incluso temas éticos, varios de nosotros somos profesores. Che, ¿qué pasa si viene un pibe que le hicieron un implante en el cerebro? Y por ese implante en el cerebro el pibe te habla 8 idiomas y tiene 100 veces más capacidad que otro alumno. ¿Los comparamos igual a todos? ¿Es correcto? Ni hablar en Argentina con las diferencias sociales que tenemos. Acá me dice Lenis, claro, bueno, el tema de deportes, por supuesto, también ahí. Entonces, en Argentina con las diferencias sociales que tenemos, ¿quiénes van a tener los chips para el cerebro que los hagan mucho más poderosos? La gente de plata. Entonces, la asimetría que tenemos acá cada vez va a ser más poderosa. Fíjense la situación que tenemos. Y no solo eso, tan solo voy tirando temas, son todas dudas, porque si tuviera respuestas sería un genio, no las tengo, tan solo hacemos una especie de terapia de grupo. La pregunta es, si vos tenés chips en tu cabeza que se conectan a través de internet, la pregunta es, che, ¿podrás ser hackeado? Y la pregunta es, sí, por supuesto. Por eso en la otra charla de neurociencias hablábamos de los nuevos derechos humanos que se generan por la aplicación de inteligencia artificial. Y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque la cuestión es que te pueden llegar a cambiar los temas del cerebro y te cambian la personalidad. Esto es como lo llama el transhumanismo. Ya la mezcla del ser humano que tiene algunas cosas de inteligencia artificial. Pero vamos más allá. Ya los filósofos están hablando del poshumanismo. ¿Y qué es el poshumanismo? El Homo roboticus. ¿Qué es esto? Sintéticamente,
La muerte de la muerte. ¿Cómo? La muerte de la muerte. Se está hablando ahora del hombre posorgánico. ¿Qué es el hombre posorgánico? La existencia de la vida sin cuerpo. Pero aclaro que no estoy delirando, mi mate no tiene ginebra ni nada. Ya hay empresas que se llaman eternia.com, por ejemplo, que te están ofreciendo si vos querés ser eterno. ¿Se va entendiendo? Entonces, con esto, ¿qué queremos hacer? Tenemos que empezar a analizar estas cuestiones, hacia dónde vamos apuntando y qué puede suceder con el poshumanismo. Y la tercera palabra, transhumanismo, poshumanismo y singularidad. Y acá la singularidad es un tema donde empezamos a analizar las cosas con mayor profundidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es una transición donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Y Harari pregunta, che, ¿por qué el ser humano es el que manda en el mundo? ¿Porque tiene algún mérito? No, solamente puede ser más inteligente. Ah, muy bien. Y, perdón, ¿y qué pasa si aparece la inteligencia artificial que se convierte en más inteligente que el ser humano? ¿Seremos nosotros todavía los dueños del mundo? ¿O puede llegar a ser que la inteligencia artificial nos supere? Por eso las preguntas de Harari, ¿de animales a dioses? Podemos llegar a ser dioses por ser inmortales. Pero ¿qué clase de dioses serían? Porque el poshumanismo es la mezcla del Homo sapiens con las máquinas, donde ya no va a poder distinguirse una de la otra. ¿Esto para qué lo tiro? Acá tengo amigas de Civiluno, Vero, donde nosotros hablamos de la persona humana, le decimos, sí, puede ser, como decía ya los romanos. Che, ¿sigue vigente eso? ¿Es verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Estos son planteos que le queremos hacer. ¿Por qué? Porque realmente estamos llegando a cuestiones que son novedosísimas y tenemos la obligación de replantearnos. Avancemos un poquito más en los últimos minutos que nos quedan. Se suele hablar en Internet de la autodeterminación informativa. Es decir, que yo tengo el derecho de saber dónde están mis datos, de qué manera, quién los tiene, cómo los usa. ¿Es verdad eso? Imagínense la autodeterminación informativa. ¡Salud! La autodeterminación informativa, tener la ola con la inteligencia artificial. ¿Creen ustedes en serio que eso puede llegar a existir? Cuando toda tu información va a estar en Big Data, y Big Data son millones y millones de datos que nadie sabe de qué se trata. Incluso ahora se habla de la anonimización, es decir, que vos seas anónimo, mis amigos, tampoco es otra batalla perdida. Por más que vos seas anónimo, pueden llegar a determinar quién sos vos. ¿Por qué? Porque acá vamos a lo que se llama el perfilamiento de todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos que hablar de intimidad, yo me acuerdo que Daniel Gunfandi de la UCA, yo hace 20 años hice el posgrado de alta tecnología en la UCA con el doctor Granero, un monstruo, y en aquella época estamos analizando y escribimos un libro de esto, del proyecto Genoma Humano. Y decíamos, el proyecto Genoma Humano es la última frontera que tiene el ser humano. Y claro, y eso que fue escrito hace 20 años parece prehistoria. ¿Por qué? Pues es un problema que sigue vigente, la clonación sigue vigente. El cambio de las células germinales es determinante, porque una vez que tenemos la célula germinal, para siempre van a cambiar los seres humanos. Porque eso era más biológico. Ahora, esa frontera que era el proyecto Genoma Humano, ahora la estamos determinando a través de lo que es la propia persona. Y aquí estamos hablando ahora de la intimidad y de la privacidad. Todos recordamos 1890, cuando decía Brandeis y Warren, el derecho de permanecer solo. Y hoy tenemos este derecho a permanecer solo. Corvalán apunta a lo que llama él la autodeterminación algorítmica, donde nosotros podríamos llegar a determinar dónde están nuestros datos. Incluso salió hace poquito un fallo contra Google, muy interesante, de una persona que hizo una acción contra Google, y Google Argentina dice, no, discúlpeme, yo no le puedo contestar porque la que maneja todo es Google en Estados Unidos, vaya a California a pelearse. Obviamente que correctamente le dijeron, macho, vos sos Google, tenés que responder acá. Pero una vez que nuestros datos pasen a la Big Data, ¿creemos nosotros que hay una posibilidad
de que nosotros podamos retomar esos datos? Imposible. Por eso lo que estamos planteando son la creación de nuevos derechos humanos. Cuando vimos el tema del proyecto Genoma Humano, existía la posibilidad, compañías de seguro, por ejemplo, cuando hacen seguro de vida, que te piden tu mapa genético. Y el mapa genético, ¿qué implica? Que ya la medicina no es tanto preventiva, sino es predictiva. A través del estudio de tu mapa genético, si bien son multifactoriales, existe una certeza más o menos concreta de saber qué enfermedad tenés o de qué te vas a morir. La pregunta es, ¿todos ustedes quieren saber de qué se van a morir? Algunos sí, algunos no. Por eso en aquel momento, hace 20 años, desarrollamos lo que era el derecho a la ignorancia, el derecho a no saber. Nadie me puede obligar a mí a hacerme un análisis del genoma humano porque yo no quiero saber, ¿sabes que me gusta lo aleatorio? Pues bien, ahora se está desarrollando un nuevo derecho humano que sería el derecho al anonimato. ¿Qué es el derecho al anonimato? El derecho que podría llegar a tener yo a no figurar en una base de datos, a que cuando navego nadie sepa dónde estoy, a que cuando leo no me identifiquen, cuando escribo no me identifiquen. Ese derecho al anonimato podría llegar a ser muy interesante. Obviamente que esto va a tener sus excepciones cuando hablemos de delitos importantes, grooming, menores, etc. Pero la cuestión es, ¿qué manera podemos llegar a tener nosotros como para mantener esta privacidad? En estos últimos minutos que nos quedan, hablar un poquito de los consumidores. La verdad es que los consumidores somos muy tontos, siempre lo fuimos. Y el gran Carlos Gersi lo decía de una manera espectacular. Él decía, ¿qué somos nosotros? Títeres estratégicos. ¿Por qué? Estratégicos porque las empresas necesitan muchísimo de estos títeres para poder hacer todos los negocios corporativos. Y títeres porque nos llevan y nos traen. Recuerden, mis amigos, que el siglo XXI se caracteriza por una diferencia fundamental con el capitalismo tradicional. Antes la demanda generaba la oferta. En cambio, hoy la oferta genera la demanda. O les hago una pregunta y nadie me contesta. ¿Quién no compró un celular en los últimos 3 años? ¿Qué? ¿Y el celular anterior no te funcionaba? Claro que no funcionaba. Pero la oferta de iPhone hace que nosotros vayamos comprando. ¿Entienden cómo somos títeres estratégicos? Pues bien, todo este tema va a ser fundamental por lo que se denomina el perfilamiento de los consumidores. Habrán notado ustedes que cuando entras por internet y ves a alguna página, luego casualmente te llega publicidad de esa página. Brillante, excelente, divertido, te puede servir porque es más práctico. Ahora, ¿no les pasó que ustedes te llega una publicidad de algo que hablaste por teléfono? Oye, ¿y qué es magia? No, mis amigos, no hay magia. La magia no existe. Nos están invadiendo todas nuestras cuestiones. Entonces, acá viene todo el tema del perfilamiento, que es que ya todas las empresas tienen conocimiento de todo lo que hacemos nosotros de una manera concreta y específica. Entonces, vamos a tener que reanalizar absolutamente todo lo que estudiamos antes. El deber de información cambió abruptamente. Ya el deber de información no es aquella cosa que le tenés que informar al consumidor. ¿Para qué? Ya lo dice el doctor Fernando Gina, mi amigo. Si nadie lee los contratos, por más que le escribas millones de cosas en un contrato, nadie te la va a leer. Acá Virginia me dice, gran hermano modelo 2020. Exactamente, Virginia. O sea, el deber de información va a tener que cambiar y vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial para todo esto. Y esto va para las compañías de seguros. ¿Cómo tiene que ser el deber de información? Facilísimo. Se maneja a través de las expectativas razonables. ¿Y cómo sabe la compañía de seguros cuáles son las expectativas razonables del asegurado? Facilísimo. Inteligencia artificial. Agarrá los siniestros que has rechazado últimamente. Agarrá las 10 causales principales, que debe ser el 80% de los siniestros. Entonces, esas causales principales que acá ameritaron que se rechaza el siniestro son las expectativas razonables que tiene el asegurado y que no están cubiertas en la póliza. Si actuamos de buena fe, le informaríamos eso. Por eso, hoy el deber de información tiene que ser mucho más limitado en una hoja y resaltando las cosas importantes. Pero eso va para la charla de neurociencias. Avancemos para ir cerrando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Analizar un poquito el tema de la normativa aplicable. Hay muchos que dicen, ahora tenemos un vacío legal.
vacío legal, no, para nada, mis amigos. Acá nos regimos perfectamente con la normativa aplicable. Y el artículo 40 tendría que ser el estandarte que vamos a utilizar, coma. Aprovechémoslo rápidamente antes que el nuevo proyecto de ley de defensa del consumidor nos lo modifique, porque el artículo 40 se utiliza el sistema liquid paper. Desaparece. Y ojo que, si bien el Código Civil y Comercial ha incorporado del artículo 1092 al 1122 muchas cuestiones relativas a consumidores, hay una que no ha incorporado, y es justamente el artículo 40, que te establece la responsabilidad objetiva y la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización. No es neutral que lo quieran eliminar. Creo que estamos yendo 4 pasos para atrás. Y como la idea es hablar solamente 1 hora, la última cosita que vamos a analizar es, y esto fíjense que es espectacular, ya se está hablando en Europa de la personería jurídica de los robots. ¿Cómo? Claro, los robots pueden tener personería jurídica. Ah, papito, qué interesante esto. Y la pregunta es, che, ¿y para qué tendría que tener personería jurídica el robot? Y la respuesta es obvia, si es un poquito mal pensado. Si el robot tiene personalidad jurídica, en principio, ¿quién va a ser responsable de los daños que cometa? ¿Se entiende? O sea, cada vez tenemos que empezar a reanalizar de vuelta todo. ¿Podrá ser que se otorgue la personalidad jurídica a los robots? En Europa se está analizando, sí, claro, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen con registro de robots, con patrimonio de afectación, con seguro obligatorio. Seguro obligatorio en Argentina. Amigo, uno de los tantos oxímoros que tenemos en Argentina. ¿Vos te imaginás un robot en Argentina con personalidad jurídica y seguro obligatorio? Las compañías de seguros que no son serias, ¿qué dirían a la víctima? Mire, ¿sabe qué? Lo lamento, pero el robot no me hizo la denuncia del siniestro. El robot actuó con culpa grave. El robot actuó con reticencia. Es más, ¿qué nos van a decir las compañías de seguros? Además, tengan muy presente que el seguro obligatorio no es para proteger a la víctima. Teóricamente, es para proteger al asegurado. Es decir, que el seguro obligatorio de robot sería para proteger al robot que posiblemente haya sido destruido en el accidente. Con esto, para ir cerrando, y ahí ya dejar el pie para que hablemos y hagamos todas las consultas y comentarios que tengan, la idea ¿cuál es? Amigos, está cambiando todo el mundo. Pero noten ustedes que no estamos hablando solo de derecho, estamos hablando de filosofía, estamos hablando del ser humano, estamos hablando si la vida va a seguir siendo igual o no, si podemos tener idea de eternidad para las personas. ¿Ok? Entonces, con esto que quiero plantear y vamos cerrando. Amigos, el mundo ha cambiado de manera tremenda y absoluta. Aquellos que somos profesores tenemos la obligación moral de enseñarle a nuestros alumnos qué es lo que está pasando, porque la realidad es que cuando se reciban nuestros alumnos, el mundo va a cambiar de manera absoluta. Por eso mis profesores del MIT decían que inteligencia artificial no solo hay que enseñarla en la universidad, no solo hay que enseñarla en la secundaria, hay que enseñarla desde la primaria. De manera tal, lo que pasó, pasó. Hoy que tenemos alumnos, mis amigos, deberíamos enseñarles desde ahora, creo que es nuestra obligación moral. Muchas gracias y quedamos a disposición para todas las preguntas que tengan. Muy amable, gracias. El que tenga alguna pregunta, con todo gusto y charlemos entre todos. Waldo. Sí, Gustavo, alumno mío de la facultad de la UBA. Vamos. Lleva a plantear muchas cosas, ¿no? El concepto de persona en el Código Civil cambiaría totalmente a futuro, ¿no? O sea, dejaríamos de ser una persona de carne y hueso para ser un robot. ¿Existe la posibilidad de que eso sea así? Habría que analizarlo. Habría que analizarlo por el tema de los cyborgs. Es grave, ¿eh? Eso. Es lo que hay. Lo que no podemos hacer es repetir lo que se decía antes, pues es más fácil repetir que pensar. Lo que tenemos que hacer es replantearnos lo que va a suceder. Y lo que dice Gustavo, ¿puede ser que sea así? Quizás sí. ¿Y se podrá entender que es una persona? Quizás sí, quizás no. Pero vamos a tener que verlo. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Es más, no quiero profundizar, pero ya se está hablando que los robots pueden tener conciencia. ¿Cómo conciencia? Claro, recuerden que hoy tenemos personas físicas no humanas. Personas humanas, perdón,
a los animales, a los orangutanes. Entonces, personas, ¿cómo son? ¿Y por qué son personas? Porque son sintientes, porque tienen amor, porque pueden sentir. ¿Y qué nos dicen muchos? ¿Saben qué? Los sentimientos son algoritmos. Y si el algoritmo se puede crear, hay algunos que ya dicen que los robots podrían llegar a sentir. ¿Se entiende? Por eso planteo el desafío y el debate con todo gusto. Con gusto, los que quieran aportar algo. Se durmieron todos, me parece. Eso Hola, pasa. Waldo, ¿cómo estás? Gaby. Pensaba en el tema de la clasificación de datos y datos sensibles, porque con tu explicación y profundizando un poco, si bien sabemos que la ley habla de datos sensibles, en algún lado se acumulan, alguien los procesa y los registra. Entonces, me queda un poco ahí, digamos, se me hace complejo esto de que o ampliamos el concepto de datos sensibles y vemos quiénes los manipulan y los procesan, o esa protección quedó también un poco, la protección que tenemos quedó un poco, digamos, Antigua. desfasada. Vos fíjate, lo que dice Gaby es tan importante que a los datos personales se lo llama el petróleo del siglo XXI. ¿Ok? Y ahora se está empezando a analizar qué pasa con esos datos. ¿Por qué? Porque los datos nosotros normalmente los regalábamos, pues llenábamos formularios, regalábamos nuestros datos alegremente. Como diría Noam Chomsky, un alegre suicidio en masa. Luego pasamos al momento del trueque, donde a vos la aplicación te da algo y vos le regalas tus datos. Waze, Facebook, LinkedIn, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿y esos datos? Por eso antes decíamos que lo gratis, no es gratis todo, porque vos estás pagando con bienes tuyos que son tus propios datos. Por ahora entonces, no todo lo gratis es gratuito. Y ahora se está hablando de la valorización de los datos personales. ¿Qué significa esto? A ver, los grandes unicornios, las empresas que más valen en el mundo, casi no tienen capital. Lo que tienen son datos. ¿Y qué datos tienen? Los tuyos. Es decir, que la base, el petróleo con el que funciona el Big Data son los datos. Por eso se está empezando a analizar la valorización de los datos, no la venta, porque los datos van a seguir siendo siempre tuyos. Pero la pregunta es, señores, si ese dato lo va a usar usted, gran empresa, Facebook, Google, lo que sea, acá me hablan de Cambridge Analytica, por supuesto, si esos datos ellos lo van a usar para crecer, la pregunta es, ¿no tendría que haber algún tipo de contraprestación? Pues bien, ya se está empezando a analizar justamente ese tema que bien plantea Gaby, de la valorización de los datos, e incluso para el tema de dónde están guardados nuestros datos, la respuesta para mí es una batalla perdida, porque el Big Data es únicamente la puntita del iceberg de aquello que está sistematizado y analizado. Pero tenés todo el resto del Big Data que ni siquiera la web oscura, la web negra, que nadie tiene acceso, o muy poca gente. Por tanto, hoy saber eso creo que va a ser muy difícil. Creo que la diferencia podría ser por la parte que seamos anónimos en algunos aspectos. Quizás. Una pregunta. Sí. Con base en lo que acabas de decir, saludos desde Colombia a todos ahí, a los asistentes, me genera una duda. Nosotros tenemos, ¿cierto?, una jurisdicción ordinaria, particularmente tenemos una jurisdicción arbitral. ¿Podría existir una jurisdicción de inteligencia artificial? Donde los particulares quisiéramos en un momento determinado resolver de una manera pronta o darle celeridad a un conflicto, ya no nos vamos al arbitraje, sino a una jurisdicción netamente inteligencia artificial. ¿Y cómo podría plantearse esa circunstancia? Tengo esa duda. Es que está buenísimo, Lenny, la consulta, y creo que hacia allá vamos. A ver, el sistema Prometea apunta a muchas de estas cuestiones. El sistema Modria que usa eBay resolvió 60 millones de casos. Entonces, yo creo que hacia allí vamos. Obviamente que no tenemos que ir a un alegre suicidio en masa diciendo
todo lo que el sistema va a estar perfecto, porque tenés el Compass del caso Loomis, donde tenía muchos sesgos que discriminaban a la gente. Pero la verdad es que hay muchos temas sencillos de resolver que se podrían quitar de los tribunales, que si los mandamos con sistemas de inteligencia artificial en casos de poco monto, quizás para los más trascendentes podría llegar a aplicarse el ser humano, y en los que son de más llevar los casos de pequeñas causas, quizás podrías empezar con eso. Y creo que en un futuro cada vez van a ir trepando más y van a ir resolviéndose más los casos. Es más, Gerardo Laveaga, que es un gran penalista mexicano, él hablando de neurociencia, pero siempre está todo relacionado, él decía que los jueces del futuro no van a ser abogados, van a ser químicos. ¿Por qué? Porque la neurociencia te indica que la forma de actuar de la persona muchas veces depende de la dopamina o de las endorfinas. Entonces, cuando vos te falte dopamina o tengas demasiada oxitocina, en definitiva, ¿qué dice la neurociencia? Si yo te doy más dopamina o te quito oxitocina y con eso sé que no vas a dañar, te hago eso y no vas a cometer más delitos, la prevención. Pues bien, con el sistema de inteligencia artificial podemos llegar a algo parecido, quizás que sea más rápido, obviamente con la trazabilidad y la transparencia y la no discriminación de los algoritmos, que obviamente tienen que ser abiertos. No puede ser como el Compass, que son cajas negras o algoritmos opacos que vos no podés revisarlos. Pero creo que apuntamos a eso, sí. Sí, no, Waldo, yo te quería decir dos reflexiones. Primero, respecto de los datos, me parece que hoy ya hablar de protección de datos personales, me parece que todo esto ya se ha disparado de manera tal de que no los podemos controlar. Por ejemplo, hoy día con el uso de la telemedicina a través de las aplicaciones y demás, ya se sabe que todos estos datos que están recogidos en estas aplicaciones son utilizados por los laboratorios. Y esto, bueno, ya en una menor escala de todo lo que vos hablaste, podemos imaginarnos otras cosas. Y después, algo más alentador respecto, bueno, de lo que se plantea, que en el futuro los robots y todos vamos a ser reemplazados por, justamente por máquinas, tecnología y demás. No las titulares de cátedra. Las titulares de cátedra no. Las titulares de cátedra no van a ser reemplazadas. No, eso seguro. Grace, tampoco vos. Sí, Harari mismo plantea que va a haber profesiones, que no son las nuestras, que nunca van a poder ser reemplazados por máquinas, y profesiones en donde se juegan, por ejemplo, las emociones. Creo que él cita a las cuidadoras de personas, no sé, profesiones así similares en donde es muy importante el afecto y los sentimientos, que estos, según él dice, serán irreemplazables. Y también es una faceta de los médicos actualmente. O sea, el médico tampoco es pura tecnología, sino que tiene que tener una faz humana, y eso creo que por lo menos hasta ahora, donde llega el conocimiento y la predicción futura, va a ser difícil de alcanzar, ¿no? O sea, bueno, es alguna luz de esperanza de que no todos vamos a ser reemplazados en su totalidad. O no lo vamos a ver. Pero vos fíjate qué interesante. O no lo vamos a ver. Qué interesante lo que plantea Celia. Vos tenés ahora el robot Da Vinci, que es el que te opera, ¿ok? Entonces la cuestión es, ¿y qué tipo de responsabilidad vamos a aplicar ahí? ¿Es un médico, entonces es de medios? ¿O es una cosa objetiva? ¿O como es una cosa de un médico es por vicio? Oye, tenemos que empezar a reanalizar todo eso, porque realmente hoy ya muchas cuestiones van a ser determinadas por los robots, que incluso en ese tipo de cuestiones, para el análisis rápido, tienen mucha más velocidad y precisión que los seres humanos. Se han hecho varios experimentos, y lo cuenta Harari, donde a médicos muy despiertos, con mucha experiencia, le dan radiografías, la miran, al mes le dan la misma radiografía y la persona da un concepto distinto. ¿Ok? Vos fíjate que el robot, una de las cosas que tiene, que es fundamental a diferencia de la inteligencia humana, una es la conectividad permanente con todos los sistemas de inteligencia artificial, y dos, es la actualización constante. Hoy salió un artículo en Harvard y este sistema de inteligencia artificial que resuelve casos ya lo sabe. Y nosotros capaz que lo vamos a leer dentro de 3 años y capaz que al tiempo nos olvidamos. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar, que es un desafío tremendo, pero es interesantísimo. Sí, sí.
¿Alguien más tiene alguna consulta o aporte con gusto? Waldo, ¿me escuchas? Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? No, yo creo que la visión que das vos es muy alentadora y veo las miles de aplicaciones que podría tener en relación a la defensa de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, pero me evoca esto algunos proyectos frustrados, ¿no? En ese sentido, y yo creo que con todos los avances tecnológicos esos proyectos podrían potenciarse, ¿no? Por ejemplo, un actuario amigo hace muchos años elaboró que es informático, actuario informático, ambas profesiones, elaboró un sistema para poder calificar a las aseguradoras en función de todos los indicadores económicos de una compañía. Hace 15 años que intentó venderlo, por supuesto nadie lo compró. O sea que yo creo que, o por ejemplo otros que han ideado sistemas de redacción clara para contratos de consumo, hace 20 años que quieren venderlos y no pueden vender esos sistemas. O sea, todos sistemas que tendrían a dar mayor información al consumidor y con estos avances tecnológicos podrían potenciarse, y estoy pensando también en los alimentos, los medicamentos, cómo podría llegar una muy buena información mediante todos esos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que tiene montones de lados, como vos decís, claros, de luminosos, pero ¿por qué nos focalizamos tantos en los oscuros? Yo creo que es un poco un tema político, ¿no? O sea, de poder, si quiere. ¿Para qué usamos esa tecnología? ¿La usamos para el bien general, el bien común, el bien de los consumidores? ¿O lo usamos para las empresas y sobre todo aquellos que pretenden hacer del hombre un objeto exclusivamente de consumo, ¿no? Entonces creo que la situación, nunca tenemos que negarlos a los avances tecnológicos, hay que abrazarlos con todo. El tema es dónde lo aplicamos, ya no pasa por una decisión de los sistemas mismos, sino pasa por los sistemas políticos o de poder, que son los que deciden usarlos para el lado oscuro, para el lado claro. No, nada más. Sin duda. Además, y agradecerte mucho, por supuesto. Gracias. Recordando, como siempre, a nuestro querido, ahora te paso, Grace, a nuestro querido Carlos Gersi, que él nos hablaba desde la UBA, una maravilla para hacer cosas. Justamente los que estamos en la UBA estamos haciendo contracorriente contra las grandes corporaciones para defender al consumidor. Recordemos lo que decía Carlos durante mucho tiempo. El siglo XXI, siglo de las grandes corporaciones contra los consumidores. Mis amigos, para eso estamos acá, para tratar de proteger al más vulnerable. ¿Quería decir algo, Loreto? ¿Para qué me abro? No, que me pareció muy interesante, pero estaba escuchando lo que decía Eduardo un poco, ¿no? Y respecto de las sentencias que vos hablabas, especialmente en el tema de los consumidores, y que tenés experiencia en alguna de estas cosas, mi pregunta apunta, ¿cómo valora o cómo se valora algorítmicamente un daño moral? ¿Se puede? Sabés que eso es maravilloso, y te diría, más que inteligencia artificial, yo lo miraría por las neurociencias. A través de las neurociencias se están haciendo unos estudios que son fenomenales. ¿Por qué? Porque el daño moral, paradojalmente, tenemos como un estándar. Mire, esta persona sufrió tanto de tal manera. Técnicamente hoy, a través de resonadores magnéticos que se hacen en el cerebro, se puede percibir concretamente cuánto es el sufrimiento que tiene una persona, incluso el dolor físico que ha tenido. Por tanto, la aplicación de las neurociencias y seguramente la inteligencia artificial podrá aportar muchísimas cosas, es algo que ayudaría muchísimo y sí se puede hacer. Lo que pasa es que lo tendremos que plantear los abogados en los juicios, ¿no es cierto? Sí, eso es perfecto, pues yo te escuché la otra charla respecto de la neurociencia. Lo que decía es, un robot que me hace una sentencia, si me puede evaluar un daño moral de alguien. Porque el robot que te varía. Sí, es que a todos nos da cosita
¿Ok? Porque decimos, che, no cosita, yo pregunto. es que la cuestión es, vos fíjate qué interesante, cuando Harvard, la Universidad de Harvard, analiza el COMPAS y ve el tema de los sesgos discriminatorios del COMPAS, lo reconoce, pero aclara lo que vimos en la otra charla de neurociencias, de los jueces, de los sesgos que tienen. A los que no estuvieron muy rápidamente, se hizo en Alemania un caso donde se agarraron 20 jueces muy importantes, lo dieron en 2 grupos, el mismo delito se lo dio a los 2 grupos, un fiscal en un grupo que no tenía conexión entre ellos le dijo, en este caso pide 1 año, otro fiscal en el mismo grupo, en otro grupo, por el mismo delito, pidió 4 años. Pues bien, a los jueces que le pidió 1 año, los jueces condenaron por 10 meses. Y los otros jueces que pidió 4 años, lo condenaron por 3 años. Esto se llama sesgo de arrastre o sesgo de anclaje. Es lo que tenemos nosotros. Entonces, Harvard, ¿qué dice? Es importante determinar que la inteligencia artificial puede tener sesgos, pero recordemos que los seres humanos siempre los tenemos. De ahí el desayuno de los jueces. Ese famoso libro que aporta todo esto. Entonces, hay que buscarlo. Comprendo. Che, una máquina puede saber cómo es el daño moral. Habrá que analizarlo. La verdad que no lo sé. Pero es interesantísimo el planteo, seguro. Sí, sí. ¿Alguien más? Aldo. Marcio, te escucho. Marcio, acá te presento. Marcio es un amigo especialista en seguros de Brasil, que es un fenómeno. Así que te escuchamos, Marcio. Gracias, Valdo. Pero no comprendí qué es el fenómeno. Está loco. Maravilloso. Es un gran amigo, Valdo, gran amigo. Y gracias más una vez. Te escucho toda la pandemia, es lo único que me hace quedar tranquilo acá, porque no aguento más me quedar en casa con 2 chicos pequeños. Estoy casi me quedando loco. Bueno, Valdo, quería te preguntar algo, porque tú has estudiado mucho este tema, que es lo siguiente. Estamos hablando del futuro de los chicos, por ejemplo, como mis hijos, que el más viejo tiene 9 años, y que su formación sequer empezó a tener en los empleos de futuro. Pero te pregunto, porque algún amigo acá hoy a tarde dice que algo que también tiene que pasar por políticas públicas principalmente y privadas. Pero te pregunto, con toda esta evolución, ¿cómo quedaremos con el trato de desempleo en este momento, principalmente con las personas que no tienen formación? En nuestros países tienen educación muy, muy mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos chicos, chicas, señoras y señores que tienen un empleo que la máquina, si ya no está haciendo ahora, muy rápidamente va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa legión de desempleados, querido amigo? Un gusto verte. Gracias, gracias. La pregunta es importantísima y esto ya se está analizando en los países desarrollados. Y en varios países, incluso en Suiza, ya se habla del salario básico universal. ¿Qué va a implicar esto? Que se les va a empezar a cobrar algunos impuestos a las empresas de inteligencia artificial que van a hacer fortuna de dinero, pero esa fortuna de dinero va a hacer que, por otro lado, la gente no tenga trabajo. Entonces, lo que se está viendo es crear el salario básico universal para que estas... Fíjate, es algo paradojal que está pasando ahora con la pandemia. Ahora los estados le están dando plata a la gente para que pueda vivir, porque no pueden trabajar. Especialmente en Argentina, que tenemos la cuarentena más larga del mundo. Pero más allá de eso, el Estado te está manteniendo. Pues bien, este salario básico universal es una manera de reanalizar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque incluso al capitalismo, a los grandes capitalistas les va a servir. Porque recordá que Carlos Gersi te hablaba del títere estratégico. ¿Qué va a significar? Que si vos sos una gran empresa, vas a necesitar a alguien que te compre el títere estratégico. Entonces, a través del salario básico universal, que va a ser para mantener a aquella gente que no tenga trabajo, las empresas lo van a hacer porque van a tener a quien venderles. Pero es correctísimo lo tuyo. ¿Existe la posibilidad de que haya falta de empleo? La respuesta es sí. Hay algunos que son más optimistas
que han dicho que de las 3 revoluciones industriales que se produjeron, 1850, 1900 y 1950, ninguna hizo que hubiera menos trabajo, sino que se generaron otros trabajos que no estaban previstos. Eso es verdad en la historia. Ahora, con la inteligencia artificial, que es un cambio tan abrupto, tan de fondo, yo no sé si va a ser así. Pero volviendo a lo tuyo, ya en muchos países, y reitero, Suiza, que no es un país socialista, están analizando el tema del salario básico universal, cobrándole impuestos a las empresas de inteligencia artificial. Sí. Perdón, hola, yo me presento, mi nombre es Valeria, quería hacerte una pregunta. Me enteré de la sala porque soy una seguidora de Juan Corbalán. Yo estoy estudiando en Suecia, vos y estuviste eso en el posgrado, ¿no? No. Estuve en la intención en su momento, pero me vine a Suecia después. Acá ya no sé si es una realidad en muchos aspectos de la vida diaria, la inteligencia artificial, pero estaba escuchando una charla anterior respecto de que la Unión Europea está estudiando el fenómeno desde el punto de vista de la ética y los derechos humanos, ¿no? Más allá de que acá no necesariamente significa desempleo, pero por el sistema educativo que tiene una formación bastante fuerte apuntada a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y yo pensaba en nuestros países, si se va a dar de una forma más lenta, creo, pero existe la posibilidad de empezar a pensar, siguiendo por ahí un poco el ejemplo de la Unión, un sistema ético para regular, hablando, ¿no? Pensando en la cantidad de gente que puede verse afectada por este fenómeno, que ya llegó, que acá está incorporado en la vida diaria de muchas cosas, el sistema financiero, no existe dinero en efectivo, entonces, bueno, hay un montón de cosas más, pero si Europa lo está pensando un poco porque se quedó atrás de China y Estados Unidos, que tienen menos, podemos decir, valores éticos y morales, y la Unión ha hecho de uno de sus pilares es los derechos humanos, tal vez podríamos pensar que nuestro país, bueno, que Juan lo plantea también desde un lugar ético cuando habla de Prometea, si podríamos empezar a pensar en avanzar hacia ese camino, o si se está avanzando, yo no sé. La verdad es que yo soy, reitero, un ignorante, inquieto y aprendiz de estas cuestiones que recién me estoy metiendo. Acá Valeria te habla de Juan Corbalán, que es el posgrado que estoy haciendo de inteligencia artificial, uno de los más grandes que tenemos en Latinoamérica y en el mundo de inteligencia artificial. Realmente se está empezando a conocer el tema. Vos fíjate este tipo de charla que tenemos acá, gracias Valeria por el aporte de eso, es interesantísimo, porque es otro punto de vista de un argentino, es una maravilla eso. Yo no sé cuántas reuniones de profesores ha habido en la UBA para analizar inteligencia artificial. Creo que recién estamos dando los primeros pasos, pero es fundamental que desde la UBA hagamos algo para que la parte ética es determinante. Si el derecho no sirve para proteger a los más vulnerables, a los más humildes, no sirve para nada. Entonces, lo que vos bien planteás de la parte ética del derecho frente a la inteligencia artificial, creo que es determinante y fundamental. Y la ventaja de ver qué es lo que pasa en otros países, quizás podemos copiar las cosas positivas cuando corresponden. Y acá lo positivo es que el sistema educativo es muy sólido y la preparación de los estudiantes hacia ese lugar, digamos, está orientada hacia ese camino. Entonces les va a costar un poco menos adaptarse. Nosotros recién estamos empezando pero... con esto. Claro. En la UBA, por ejemplo, una profesora también muy joven pero brillante, que es Cecilia Danesi, ya tiene la primera materia de inteligencia artificial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sí, pero esto vamos a tener que decir, yo reitero, mi bolilla 1 de Civil 1 y bolilla 1 de Seguros es la misma, neurociencia e inteligencia artificial. Debería ser la bolilla 1 de todas las materias, porque no es que se aplica solamente en Civil 1 o en consumidores o en seguros, se aplica en todo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ver ese cambio que tenemos que meter en la educación, porque si no mis alumnos que tengo acá, que varios los tengo acá en el Zoom, los voy a echar a la calle, los voy a tirar al ruedo
sin decirle cuál es la realidad que tenemos hoy en día. Esa es nuestra obligación. Y lo que plantea Valeria es muy importante, ver los ejemplos de los países desarrollados que están haciendo cosas importantes basados en la ética, creo que es fundamental, sin ninguna duda. Sí. Gracias. Sí. Gracias a todos. Un placer. Waldo, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Mi amigo Arari argentino. ¿Qué tal? Bueno, gracias por esta charla, muy buena como siempre. Lean el artículo de Leonel que está buenísimo, esto del individuo y el dividuo. Es genial. Me hizo releer Arari y tiene razones. Los cambios que hay, fíjense que es maravilloso. Dale, Leonel, gracias. Bueno, yo sigo sosteniendo que sos un exagerado, pero te agradezco por los elogios. Justo recién escuchaba lo que decías respecto de los sistemas de resolución de disputas mediante la inteligencia artificial, que a veces nos suena muy lejano, y sin embargo hoy si miramos alrededor, tenemos por ejemplo a Mercado Libre, que es el portal de venta más importante en Argentina, que tiene un sistema de disputas que es esencialmente basado en inteligencia artificial, resuelto por robots, y a lo sumo, en una última instancia, frente a argumentos contrapuestos entre los usuarios, entra algún ser humano a ver quién tiene razón en alguna cuestión muy difícil de resolver para la inteligencia artificial en estado actual. Y bueno, y el tema Uber también lo tiene, acá veo que está Sebastián, que también ha escrito mucho sobre el tema, y tiene un sistema de disputa en el cual no interactúas absolutamente con nadie, vos... Y hasta incluso a veces le da la razón al usuario sin correr traslado a la aplicación, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado, que a veces cuestiones que uno considera muy lejanas están a la vuelta de la esquina. Y después, como otra cuestión, vos mencionabas esto que hoy está tan en boga, de que hablamos de un tema por teléfono o buscamos algo en internet y automáticamente en las redes sociales nos bombardean con contenido publicitario. Contenido publicitario que es personalizado, es decir, diferente a la publicidad de la televisión, que es la misma para todo el mundo, y a lo sumo pueden decir, bueno, pongamos a las 9 de la noche la publicidad que apunta a la familia. Hoy la publicidad es personalizada. Y pensaba recién, escuchándote a vos, Waldo, digo, si las redes sociales eligen, mediante la inteligencia artificial, qué publicidad tiene que ver cada usuario, ya deja de ser un mero puente que aloja publicidad. Desde la perspectiva del consumidor, uno podría decir ya está en la cadena de comercialización. No es un mero publicista que le permite a alguien alojar su publicidad. Porque la red social te está detectando, te está brindando el dato del usuario. Vos decías, es gratis pero no gratuito. Acá vemos exactamente por qué no es gratuito. Entonces, soy un Instagram, un Facebook, que te está recolectando datos sobre tus gustos, y después te dice, bueno, comprá este café en granos. Yo el otro día compré una cafetera y me sale la publicidad de café en granos del producto complementario, digo, al segundo, claro. Entonces, yo lo dejaría de ver como un medio que permite alojar publicidad, y diría, bueno, hoy la red social hasta forma parte de la cadena de comercialización en ese aspecto. Comparto plenamente, en un viejo libro del año 2003 que escribíamos, respecto a Internet y las responsabilidades de aquellos que alojaban páginas web, yo decía que también hay, a ver, donde esté el lucro está la responsabilidad. Entonces, si vos estás lucrando con eso y te genera fortuna porque sos uno de los unicornios y las empresas más grandes del mundo, la pregunta es, hermano, ¿vos te estás beneficiando con esto? La respuesta es sí. Si la respuesta es sí, tenés que pagar. No hay mucha vuelta. ¿Se entiende? Entonces, pasa que tenemos que cambiar la cabeza. Por eso mi preocupación cuando nos se quieran eliminar el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque ese artículo es fundamental, porque si no tenés que entrar por el 1073, contrato conexo, y es todo un despelote. ¿Ok? Claro. Tenemos el 40 y la cadena de comercialización para eso es determinante. Por eso creo que lo que está planteando es fundamental y es básico. ¿Forman todos parte de la cadena de comercialización? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Son todos responsables? Sí. Y la cuestión es muy sencilla. Siempre ponemos el ejemplo en la uva. A ver, si vos compras una Coca-Cola en el kiosco y la Coca-Cola te hace mal, el kiosquero, si vos te morís, es responsable y ganó 3 pesos.
Entonces, si el kiosquero que ganó 3 pesos es responsable de la muerte de una persona, de ahí para abajo son todos responsables. ¿Ok? Entonces, y máxime estas plataformas que son monstruosamente grandes. Yo no me acuerdo cuánto era lo que le pagaba Google a Facebook, pero creo que eran 1.000 millones por mes para obtener esos datos. 1.000 millones era correctísimo el dato. Entonces, si vos pagás 1.000 millones de dólares por mes, ¿cuánto puede llegar a ser tu ganancia? Claro, estas empresas ¿cuánto valen? Millones y millones de miles de dólares. ¿Ok? Entonces, comparto contigo, donde está esta comercialización tiene que estar la responsabilidad, sin ninguna duda. Sí. Gracias. Waldo, dime. Vos estás en Facebook, muchos están gratis, no pagan nada por Facebook. Claro, pero vos pagás con tus datos. Efectivamente, por eso todo lo que es gratis no es gratuito. Vos no pagás en plata, pero pagás en especie. Claro, te venden. Exactamente. Venden tu imagen. Exactamente. Te venden. El contrato original de Facebook decía que vos cuando pones una foto en Facebook, no solo le cedés los derechos a Facebook, sino que ese derecho queda incluso después de tu muerte. Y es dueño Facebook de manera perpetua. Y acá que está lleno de abogados, imagino que todos tienen Facebook y todos lo aceptamos. ¿Se entienden? Porque hace un rato decía, los contratos no se leen. ¿Por qué? Porque puedes estar sin Facebook y no, ¿cómo para contactarme? LinkedIn, Zoom, a ver, todos están en Zoom. Amigos, ¿qué dice el contrato de Zoom que suscribieron antes de entrar a esta charla? ¿Qué sé yo? Yo quería ver las locuras que decía Waldo y nos metimos. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, mis amigos, la realidad. No sigamos con la tontería del derecho romano, porque en el derecho romano un tipo compraba una vaca o 3 litros de leche. No había Facebook en Roma. ¿Ok? No había las cosas que tenemos ahora. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, de cambiar la cabeza, animarnos a hacer eso. Sí, comparto plenamente. Perdón, quería agregar que Harari en el libro dice que lo compara con cuando los españoles llegan a América y ofrecían baratijas a cambio del oro de los nativos. Bueno, dice, lo mismo estamos haciendo nosotros cuando aceptamos gratis un montón de cosas y a cambio damos nuestros datos. Sí. Y nada, por ahí no sé si vieron, pero el documental sobre Cambridge Analytica explica bastante bien cómo usan nuestros datos. Es más, Waldo, al no leer los contratos, al no ver que a la página que estamos vendiendo nuestros datos, nos estamos suicidando, ¿no? Como decís vos. Es que es así. Pero además, no hay alternativa. Porque vos fíjate que ahora se está hablando del derecho humano de acceso a Internet. Vos decís, ¿cómo? Antes Internet parecía, bueno, algo cool, qué sé yo, reconcheto. No, hoy, hermano, si vos no tenés Internet, hoy con la pandemia, la gente que está en barrios humildes, que no tiene acceso a Internet, no puede estudiar. Entonces, hoy si estás fuera de Internet, estás desenganchado de la sociedad. Entonces ya se está hablando de un nuevo derecho humano de acceso a Internet gratuito. Una consulta. Internet es más importante que la heladera, dice Murphy. Es verdad, sin duda. Sí, Juan. Sí, en base a lo que estaba retomando lo que decía Niolén en cuanto al tema del mercado libre, bueno, de los nuevos sistemas de resolución de conflictos, si vamos hacia una nueva codificación del derecho también. Es que, a ver, el derecho en el mismo momento en que se dictó la ley comienza a envejecer. Y en esta época es imposible que tenga vigencia un rato largo. Porque, a ver, yo no sé, pero te digo con total franqueza, a dónde vamos a ir. Cuando yo te hablé del transhumanismo y el poshumanismo, no es una metáfora. Y cuando planteaba, creo que era Gustavo, decía, che, y entonces, ¿persona quién va a ser? ¿Puede ser un robot una persona? Ahora te están diciendo, ¿por qué te hablan de la eternidad? Porque te dicen que te saca, la empresa Eternia, saca tu conciencia, la pone en un soft y después te mandarán a otro cuerpo. Entonces, pará, ¿esto es ciencia ficción? No, lo están haciendo. Hay gente que está pagando por eso y hay gente que ya está ahí. Y la pregunta es, che, ¿y en persona? ¿Qué se entiende? Entonces, lo que no tenemos que hacer es taparnos la vista, sino esto no va a existir. Sí está. Va a ser complejo analizarlo, por supuesto, pero lo tenemos que estudiar, es nuestra obligación. Sí, claro.
No se te escucha. No se te escucha. No. No, no ponía el micrófono porque me estaba despidiendo. Te decía chao. Bueno, lindo. gracias, Chao a Grace. Un todos. besito. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Acá hay un compañero que quiere hablar, pero que no se le escucha nada. No atiende el micrófono. No sé, algún amigo, algún aporte más, alguien que quiera decir algo. ¿Me escuchás? Juancito, dale, Juan. Otro de los fenómenos que tenemos actualmente. Este me encanta también, porque escribe divino. Dale, contame. No, que me da vergüenza, Waldo. Escuchame, Bueno, estaba pensaba en todo esto que estás compartiendo y los aportes de todos. Digo, si Facebook tiene la posibilidad de desconectar sus robots cuando empiezan a funcionar de manera autónoma realmente, o al menos pareciera eso, creo que sería interesante que el consumidor siempre tenga la posibilidad, primero, de saber que está frente a un sistema de inteligencia artificial, primero, y segundo, tener la posibilidad de desactivarlo. Decir, bueno, yo no quiero. Yo comentaba en el chat, digo, Netflix y YouTube te ofrece lo que ver de acuerdo a lo que vos mirás, ¿no es cierto? Y esto es muy cómodo porque, claro, vos prendés la tele y ponés el Netflix y te viene lo que a vos más o menos te gusta. Pero al mismo tiempo te limita, no te permite abrir horizontes, ¿no? Y a lo mejor te lleva un tiempo darte cuenta que a vos, Waldo, te ofrece una serie y a mí me ofrece otra. Y yo ni sé de la existencia de las series que vos ves porque no me las ofrece, ¿no? Digo, creo que sería interesante esto, ¿no? Informar siempre que se está ante un sistema tutelado o comandado por inteligencia artificial y la posibilidad de desactivarlo, y si no se puede desactivar, de irme de última, pero por lo menos saber que estoy sometido a este sistema. Correctísimo. El problema es que nunca te vas a poder ir, porque vas a estar metido con todos los sistemas. Es tan importante lo que vos decís, que no tuve tiempo para plantearlo, en la cuestión del perfilamiento, que es un poco lo que vos estás hablando, se están analizando cómo se evita el perfilamiento, y ahí dice, vos estás afectado por predicciones que se hacen por perfiles similares, y además se refuerzan disparidades, es decir, a la gente que no suele comprar libros, nunca le llegan publicidad de libros. Entonces, esa gente que está fuera del sistema, te insiste en que quede fuera del sistema. Y no solo eso, se discrimina. Entonces, buscan a la gente, a los ludópatas, y a ese le llega plata ya con un interés tremendo. ¿Entendés? Esa es la parte gravísima. Por eso, mi preocupación hoy es el neuromarketing. El neuromarketing te apunta a la parte límbica y a la parte reptiliana, no a lo racional. Pero después cuando te hacen la demanda, la empresa te dice, este es un contrato paritario hecho en pie de igualdad. ¡Hijo de puta, mentiroso! Y cuando apuntó a vos por la publicidad, fue a tu parte no racional. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que empezar a reanalizar. Por eso incluso nosotros decimos que no existe el contrato de consumo, sino que es un vínculo de consumo. Porque el contrato tiene consentimiento, autonomía de la voluntad, obligatoriedad y efecto relativo de los contratos. Ninguna de estas 4 características está en el contrato de consumo. Por eso es un vínculo de consumo. Y si a eso le sumás la parte no racional y todo eso, realmente creo que tenemos para repensar, muchachos. Por eso me encanta que haya gente joven, porque tenemos que reanalizar todo el tema del derecho. ¿Ok? Esto fue un teléfono que suena solo. Tenemos que reanalizar todo el tema del derecho, sin ninguna duda. Yo ahora que tocaste el tema de neuromarketing, que yo lo vengo leyendo por la tesis doctoral que estoy haciendo, y creo que el neuromarketing es todo lo malo de la neurociencia, es la neurociencia aplicada al mal directamente. Efectivamente, es así, es así. Y la verdad es que no veo que tengamos mucha normativa que nos proteja de esas cosas. No, en el mundo no hay nada. Solo hay un decálogo que los mismos productores de neuromarketing hicieron como unas reglas, como antiguamente pasaba con la publicidad. Acá Valeria creo que quiere aportar algo. No, solo quería decir que por ahí el enfoque de la Unión Europea con el libro blanco y con las normas de ética apuntadas hacia la inteligencia artificial está tratando de poner una mirada humanitaria, también tratando la unión de tener un liderazgo, ¿no? Desde algún punto, ¿no? Porque pero me parece que hacia ahí es donde tenemos que avanzar, ¿no? Hacia la dignidad humana, hacia los derechos humanos en materia de inteligencia artificial y de neurociencia, porque
nuestra voluntad está absolutamente sesgada frente a tanta tecnología, ¿no? Y es súper interesante, yo no lo había pensado demasiado nunca, este tema es la primera vez que estoy, pero me pareció súper interesante, muchas gracias. Al contrario, Valeria, tus aportes son buenísimos porque un argentino que esté afuera y nos dice lo que está pasando allá es una maravilla, así que muy amable Valeria, muy, muy agradecido. Sí, también te hace la vida fácil en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, también los bancos no tienen empleados o cada vez menos y es qué sé yo, para nosotros sería un tema, digamos. Sí, querías decir algo. Waldo, me gustó tu aporte de no enamorarse y no nos olvidemos que en febrero de este año hubo una sentencia sobre un productor americano que trató de justificar su conducta delictiva por un tema de un tumor en el cerebro, como fue el productor de cine Weinstein. O sea, la justificación por la neurociencia, lo mismo que la justificación genética, hay que tener mucho cuidado, porque es cuando la ciencia trata de vencer una conducta humana, y no siempre creo que están unidos, ¿no? Es correctísimo lo que planteas. Lo de Weinstein fue que decían los abogados que tenía un quiste aracnoideo en el lóbulo frontal. Y como el lóbulo frontal es el que establece los límites y las restricciones que tenemos, él tiró a la esposa por el balcón, pero no fue él. Fue el lóbulo frontal que estaba cortado. Por eso las críticas a la sentencia, ¿cuál fue? ¿Qué decía él? No fui yo, fue mi cerebro. Entonces ahí viene todo el tema de la neurociencia para analizar cuando hablaban del nuevo Lombroso del siglo XXI. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque si nosotros decimos, mire, todo esto lo manejó el cerebro de manera independiente, o los algoritmos biológicos, a nadie es responsable de nada, y va a ser una cosa bastante complicada. Muy interesante el aporte, sí, buenísimo. Sí. Waldo, sí. Me permite apenas una provocación a Juan Agustín, porque hay... Sí, claro. Mira, yo soy el fenómeno y tú es lo otro fenómeno, entonces yo puedo hacer una pregunta a ustedes. Yo estoy con vergüenza también, entonces estamos juntos. Waldo nos deja... Mira, yo conocí a Waldo en São Paulo en 1997 pico. Yo he comprado un libro de él, yo era niño, tenía pelos negros. Llegué a él y le dije, Waldo, ¿puedes firmar el libro para mí? Y él dice, Márcio, ¿compró un libro mío? Falei, sí, claro. Dice, lamento mucho, qué pésima escolha. Entonces, Waldo es así. Juan, lo que quería te hacer una provocación, y hago porque soy viejo, es que allí dicho que el marketing digital es la parte mala ahí Te hago una provocación así. ¿Y cómo era antes de haber tecnología? ¿Por qué digo eso? Porque para mí, claro que exponencialmente atingiendo muchas personas al mismo tiempo, es claro que eso cambia mucho, pero mi pregunta no es esta, mi pregunta es en objeto, en la forma que hacían antes. ¿Cómo te parece que hacían antes? Waldo, me tomo la libertad de contestarle a Márcio. Dale, con gusto. No, Márcio, el tema es así. El marketing digital, desde mi punto de vista, no tiene problema. El problema es el neuromarketing, porque el neuromarketing te introduce la necesidad de adquirir determinado bien o servicio sin que vos puedas utilizar tus barreras conscientes. Por ejemplo, hay un neuromarketer, si se quiere, alemán, que se llama Jürgen Klarik. También escribe de neurociencias. Jürgen Klarik ofrece un servicio para fijar precios a través de neuromarketing. ¿Y cómo funciona esto? El tipo, por ejemplo, vos vas a comprar una Coca-Cola, una máquina, y la máquina tiene la capacidad de escanearte el cerebro en tiempo real, y de acuerdo a la sed que vos tengas, va a fijar el precio. No, claro. Como eso, hay un montón de cosas. Entonces digo, es la neurociencia aplicada al mal, no a la venta, al mal. Pero no a los sistemas digitales, sino puntualmente a esta cuestión de
de neurociencia aplicada para la venta, ¿no? Claro, claro. Aldo, ¿me permite solo un segundito? Sí, por supuesto. Entre todos hablemos y justamente esto es terapia de grupo. Dale, ¿sí? Gracias. Juan, por eso te hago la provocación, porque claro que las tecnologías como eso van a profundizar las bondades de todo eso. Pero mira, en Brasil, cuando yo era más nuevo que tú ahora, había una cerveza aquí que ni para suegra tú te dabas la mierda de la cerveza. Y ellos ponían un marketing con una chica guapísima. Y adivina cuál es la cerveza que se más vendía en Brasil. Yo quiero mantener la ilusión de que puedo elegir lo que elijo, aunque también, como dijo Waldo, hay ahí un tema de algoritmo biológico, ¿no? Pero bueno, quiero mantener la fantasía de que puedo elegir. Sí, yo creo que lo que plantea Juan, y relacionado con lo que dice Marcio, es que durante mucho tiempo nos engañaron, sí, sin ninguna duda, pero ahora nos engañan y ni siquiera nos damos cuenta. Porque ¿cuál es la ventaja del neuromarketing? Como llega al sistema límbico, el sistema límbico toma la decisión y luego el neocórtex justifica lo que dijo la parte emocional. Entonces lo peor de todo es que estamos convencidísimos que la decisión fue racional y no es así. ¿Entendés? La decisión la toma en la parte emocional y después el neocórtex justifica lo que dijo el otro antes y estamos convencidos de que todas las decisiones que tomamos fueron racionales y no fueron así. Esa es la parte más complicada. Acá, Leonel, sí. Sí, un pequeño aporte más que me vino a la mente recién por algo que había dicho Juan. Hay una serie que es más que interesante, me parece fundamental verla, sobre todo en este momento, que es Black Mirror, que trata muchas de estas cuestiones tecnológicas. Y hace un rato vos decías, contabas esto de los robots que aprendieron entre ellos y que los tuvieron que desconectar. Bueno, justamente hay un capítulo de la serie, de la 4ª temporada, para quien lo quiera ver, que se llama Metalhead, que habla de unos perros, te muestra unos perros mecánicos, que son esos robots que avanzaron al punto de que no los pudieron controlar los humanos y dominaron el mundo. Entonces aparecen unos pocos seres humanos sobrevivientes que intentan luchar contra ellos. Yo vi el capítulo sin saber que esos robots existen y que hace unos días aparecieron en Groenlandia, si mal no recuerdo, custodiando la temperatura de las personas que caminaban por las plazas para ver si eran posibles enfermos de coronavirus. Entonces, algo que en una serie lo viste hace un año y decís, mirá este futurismo, hoy está acá. Y lo asombroso es que el perro de Groenlandia es igual al de Black Mirror, es el mismo. Es exactamente igual. Yo si lo veo por la calle, habiendo visto el capítulo de la serie, creo que me tiro abajo de un árbol para resguardarme. Pero está todo muy cerca. Lo que ayer era futurismo, hace un año, hoy es realidad. Y así será. Absolutamente. Sí. Waldo, dime. Pensar también las consecuencias que nos lleva todo esto, ¿no? Bueno, por eso hablamos de la parte de derecho y la parte humana, la parte ética, que bien planteaba Valeria, qué vamos a hacer con todas estas cuestiones. Por eso lo bueno es analizarlo ahora, plantearlo ahora, porque sabemos que va a pasar. No sabemos si mañana, pasado, dentro de 15 minutos, pero todo esto va a suceder. Por tanto, como gente de derecho tenemos que ir previéndolo. Especialmente, reitero, para defender a los más vulnerables, que somos los más indefensos. No te quepa la... Y más en Latinoamérica. Así que ese es lo importante. Bueno, amigos, no sé si alguno tiene algo más que aportar. Ya quedamos poquito, éramos 50, quedamos 17. Así que son los 17 que no pueden contactarse con sus psiquiatras, que se quedan acá haciendo terapia de grupo. Amigos, después vamos a hacer otra charla más de contactos inteligentes y después reiteraremos otra de neurociencia. Lo voy a ir avisando y notificando, así que con todo gusto quedo a disposición para lo que necesiten. Dale, Valeria, un placer conocerte. Gracias por tus aportes.
Hasta luego, chicos.